Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, hay 4 libros de Juan en la Biblia. 3 son cartas que están casi hasta el último, y el Evangelio de Juan es uno de los libros que habla de la historia de Cristo. Amén. Los evangelios son las buenas nuevas o la historia de Cristo. Amén. Es el último evangelio. Está en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia. Amén. El evangelio de Juan, vamos a leer desde el 19 al 40. Juan 1, 19 al 40. Yo sé que la mayoría tienen la Reina Valera. En esta tarde yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, así que la pueden seguir en la pantalla ahí. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Que Dios bendiga la palabra en esta tarde. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por la fuerza que nos has dado, Señor, para llegar aquí a este lugar, Señor. Ahora te pido, Señor, que le des fuerza, le des valor, le des ánimo, le des vida a cada corazón, Señor, en esta tarde, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón como una semilla, Señor, y que caiga en buena tierra y dé fruto al 100%, Señor, que podamos crecer, Señor, cada uno de nosotros en esta tarde más en tu palabra, Señor. Te pido que no me quites de este lugar, Señor, sino que me uses, Señor, que sea un vaso de bendición, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas, por estos oídos, Señor, que no caiga en vano en cada oído, Señor, esta palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por todas las cosas. Amén y amén. Amén. Todos tenemos Juan capítulo 1 del 19 al 40. Amén. Juan capítulo 1 del 19 al 40, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden seguirme ahí. Y dice: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada en el oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, todos repitamos eso: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe de mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo:
aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio que Él es el elegido de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaban y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo siguieron a Jesús. Leamos el 41. Dice: Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: Amén. Leamos el 41 una vez más, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Amén. El tema de esta tarde, yo sé que leímos bastante. Amén. Voy a tratar de no tardarme. Amén. El tema de esta tarde es: ¿en quién tienes enfocada tu mirada? ¿En quién tienes enfocada tu mirada? Y vemos aquí a 2 clases de personas. Leímos ahí que Juan dio testimonio. Amén. Juan dio testimonio de Jesucristo. Empezamos desde el 19. Ahí los líderes enviaron a quién? A sacerdotes y ayudantes. En la Reina Valera dice a sacerdotes y a levitas, ¿verdad? Entonces, estos sacerdotes estaban interesados, estaban indagando, estaban preguntando, estaban sorprendidos, diciendo: ¿quién eres? Le preguntaron, vinieron a decirle: ¿quién eres? ¿Por qué? Porque él estaba bautizando, ¿verdad? Él estaba bautizando y eso no era común. Él estaba bautizando a los judíos y eso no era normal, ¿verdad? Era a los gentiles que se bautizaban, ¿verdad? Y él entonces también en Mateo, esta misma historia está un poquito diferente en Mateo. Mateo capítulo 3, del 1 al 10, mire cómo dice. No solo estaba bautizando, entonces ellos estaban enfocados, el enfoque de ellos estaba en Juan. Les dice: ¿quién eres? Mateo capítulo 3, del 1 al 10. Mire cómo ellos están enfocados. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar su mensaje. Y el mensaje de Juan el Bautista a esta gente, venían a él a bautizarse. Y esto es lo que Juan el Bautista le decía. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El 4 dice: Juan usaba, brinquémonos hasta el 7. Cuando Juan vio que muchos fariseos, ahí están, ¿verdad? Y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Miró que ellos venían, los enfrentó. ¿Y qué les dice? En la Reina Valera
Dice generación de víboras. Aquí dice camada de víboras. Exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, estos judíos, estos líderes, los que estaban encargados del Sanedrín, ¿verdad? Eran los líderes, los poderes, no solo del gobierno, sino que religiosos, ¿verdad? Los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Estaban encargados y vienen a ver y le dicen, ¿quién te crees que eres tú? Tú estás predicando. No traje una foto, pero cómo lo describe a Juan, ¿verdad? Juan dice que usaba el versículo 4 del 3, él usaba ropa, él era robusto. Sí, él usaba, el 4 dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de sus cinturas. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Ok, estas langostas no eran del Red Lobster. Ok, no eran langostas como Carolina me dijo, yo quiero un surf and turf, ¿verdad? Un steak, ¿verdad? Un pedazo de carne, ¿verdad? Y un pedazo de langosta o camarones. No era eso. Eran los que son más grandes que los grillos, ¿verdad? Cuando hubo, ¿mande? Los langostinos, ¿verdad? O los grillos bien grandes, no traje las fotos, ¿verdad? Pero no era algo. ¿Quién se comería una langosta? ¿Quién se comería un grillo? Eso no es, yo creo que no es algo común para nosotros comerlo. Y eso es lo que, él era robusto, y me imagino que su barba, ¿verdad? No estaba toda peinada, ¿verdad? Como ahora los muchachos que se ponen aceitito y lo tienen bien peinadita, ¿verdad? O los del Sanedrín que estaban bien vestidos, ellos tenían Gucci y Juan tenía Fuchi, ¿verdad? No, él no era alguien especial. Entonces ellos estaban enfocados en él, en lo que él, cómo se vestía, cómo se miraba, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Aunque él les dijo que, le preguntaron a él, ¿quién eres? ¿Y qué dijo él? De primero, no soy quién. Juan dijo, no soy quién. Él, no soy el Mesías, ¿verdad? Ellos no le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿Le preguntaron así o no? No, mas sin embargo, él entendía cómo estaban pensando. Le dijeron, ¿quién eres? Él claramente dijo, no soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres? Todavía pensando, ok. Siguen enfocados en él, en el mensajero. Él es el mensajero, él es el que dijo, ¿verdad? Yo vengo a abran camino para el Señor. Él les dijo. ¿Y siguen ellos qué? Entonces, ¿será que eres Elías? No, les dice. ¿Será que eres el profeta que habla en el Antiguo Testamento que iba a venir después de Moisés? No, yo no soy. Yo soy el que estoy abriendo el camino para el Señor. Y ellos enfocados en ellos mismos y en el mensajero. ¿Dónde está tu enfoque? Esa es la pregunta de esta tarde. Estos líderes, estas personas que se suponen que se sabían la palabra. Juan el Bautista citó al profeta Isaías, ¿verdad? Dice el 28, Juan 1:23. Mire cómo dice, Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Juan 1:23. ¿Y qué dice? Soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Y si miran aquí, en las nuevas versiones, en la Reina Valera no está así,
Pero en las nuevas versiones, cuando está la palabra Señor con letras mayúsculas, está hablando del nombre de Dios, el mero nombre de Dios, Yahweh, ¿verdad? Entonces, abran camino para la llegada de Yahweh. Y ellos no entendieron. El enfoque lo tenían en Juan. No podían entender lo que Juan les estaba diciendo. Entonces vemos a este grupo, ¿verdad? A los líderes. Y ahora nos brincamos a los discípulos. El versículo 35 de Juan. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. ¡Aleluya! Y esa es la segunda vez que lo había dicho. Al día siguiente, en el 29, también lo mismo. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba y dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba declarando: Jesús es el que quita el pecado del mundo. Jesús es el importante. Yo no soy digno ni desatarle las cintas de sus sandalias. No soy digno de trabajar. Yo vine a preparar el camino para él, pero yo no soy el importante. Y esta gente no lo entendía. Y así es como está el mundo hoy en día. Hoy el día está el mundo enfocado en yo, en que yo no necesito, yo soy una buena persona. Eso es lo común que se dice: oh, I'm a good person. Sí, la he regado, pero a lo general, en general, soy una persona buena. Yo hago más cosas buenas que malas, ¿verdad? Tratamos de defender nuestra manera de ser. Pero la pregunta que se puede hacer: Carlitos, contéstame esto. Tú manejas, ¿verdad? Ok. De todas las luces que pasas tú, las pasas en verde, ¿verdad? Si te llegas a pasar una luz en rojo y le dices a un policía: hey, pero de las 35,000 luces que yo he pasado, solo una me la pasé en rojo. No me tienes que, yo soy más bueno, yo manejo mejor que lo que es malo. ¿Será que él te la va a dejar pasar esa luz roja? No, ¿por qué? Porque la regamos de todos modos. Así es delante de Dios, delante del Dios del universo. La hemos regado. Romanos 3:23, no lo tengo ahí, pero lo pueden buscar. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando uno, no tienen que levantar la mano. ¿Quién ha mentido? ¿Quién ha agarrado una uva de la tienda y luego dice, como que no están muy buenas, y no lo pagan? La risa lo dice todo, ¿verdad? ¿Quién ha mirado a una muchacha y desearla? ¿Quién ha mirado a un muchacho para codiciarlo? Porque en aquellos tiempos Jesús dice, ¿verdad? Jesús dice, y que no sea su esposa, ¿verdad? Porque a esa más vale que la mire así, ¿verdad? Cuando es su esposa. Pero Jesús dice, en la ley dice que uno no debe de adulterar. Pero yo digo, Jesús dice, yo digo que con solo mirarla, ya pecaste en tu corazón. ¿Quién no la ha regado? ¿Quién no ha chireado? ¿Quién no ha estudiado para el examen y está mirando como este es inteligente? Voy a ver qué es lo que escribió para yo escribir también. Todos la hemos regado. Este es el problema.
Ese es el problema. Tenemos un problema todos. Lo hermoso de esto es que hay una resolución. Otra vez leamos Juan 1:29, que dice: al día siguiente vio que Jesús se acercaba y dijo, ¿qué? Miren el Cordero de Dios, que ¿qué? Todos juntos, que ¿qué? Ahí está nuestra solución. Tenemos un problema, hay una circunstancia, hemos quebrado la ley, el juez está delante de nosotros, pero tenemos alguien que nos defiende, alguien que nos quita el pecado, alguien que toma ese pecado en sí mismo por nosotros. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:21. Pues Dios el Padre, que hizo a que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, nosotros no podemos tener una relación con Cristo. No podemos tener una relación con el Padre. ¿Por qué? Porque la hemos regado, hemos mentido, somos adúlteros, somos ladrones, somos mentirosos, tantas cosas que la hemos regado. ¿Pero qué? Cristo vino a vivir en este mundo, a morir por nosotros, vivió la vida perfecta, la vida que ninguno de nosotros podemos vivir. Él vino a vivir esa vida perfecta. Luego Él murió por nosotros. ¿Cuántos hemos visto? A ver, levanten la mano, La Pasión de Cristo. Casi todos. Es una película, ¿verdad? De Cristo, que Él murió en la cruz. Ok, ¿será que hasta la gente mundana fue a ver esa película y se pusieron a chillar y todo? ¿Será que el mundo sabe por qué Él hizo eso? Le tenemos que ir a decir al mundo: hey, Él lo hizo porque por nosotros, por amor a nosotros, todos hemos pecado, todos estamos destituidos, todos no podemos tener una relación con Dios. Pero ahora que Cristo murió por nosotros, Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y tomó nuestra culpa sobre de Él, para que nosotros pudiéramos vivir, para que nosotros pudiéramos tener una relación correcta con Dios. Qué hermoso es esto. Y esta gente, estos líderes enfocados en Juan, enfocados en el mensajero, enfocados en el que estaba viendo, me imagino como un secretario y el abogado, ¿verdad? Uno, Carlitos, se cruzó la luz en rojo, yo soy el secretario, viene a mí a hablar conmigo, hey, yo necesito un abogado, y él está enfocado en mí en vez de estar enfocado en el abogado, en que verdaderamente lo puede ayudar, en el juez, en el que lo va a librar. El mundo está enfocado en el secretario o en sí mismo. Dicen lo que hemos dicho ahorita: yo no la he regado tantas veces, soy más bueno que malo. O se enfocan en qué, en Juan, en el mensajero. Para ser como el hermano Josué, que ya dijo que es ladrón, mentiroso, adúltero, para ir a esa iglesia con un montón de hipócritas, mejor no voy. El mundo se enfoca en qué, en nosotros, en los mensajeros, y nosotros los tenemos igual que Juan el Bautista. Yo no soy el perfecto. Hermanos, yo he venido a este lugar para decirles que yo necesito un Salvador, no para decirles que yo soy el Salvador. Nosotros vamos al mundo a presentarles a Cristo como el único y suficiente Salvador. Amén. Y el mundo, y seguir apuntando a Él, porque el mundo rápido que se enfoca en uno, se enfoca en ellos, se enfoca en todo menos en Cristo. Y vemos el otro lado, el 35. Al día siguiente, Juan 1:35. ¿Quién vive, hermanos?
Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de quién. O sea, eran discípulos de quién. De Juan, ¿verdad? De Juan, eran discípulos de Juan, ¿verdad? Ok, eran discípulos de Juan. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Y estos dos discípulos, ¿qué hicieron cuando él los mira? Mira, ahí está, mira, allá está el Cordero de Dios, allá está el Mesías, allá está el que te puede salvar, allá está el que te puede limpiar de tus pecados, allá está el que te perdona, allá está el que te puede dar una relación con Dios que no la puedes tener sin él, allá está. ¿Y qué hacen estos discípulos? ¿Se comportan igual que los líderes? No. ¿Qué dice el 32? Cuando los discípulos de Juan le oyeron, siguieron a Jesús. Y Jesús miró a su alrededor y vio, Juan 1:38, que ellos lo seguían. Y todavía les dice: ¿qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. ¿Y qué? Y se quedaron el resto del día con él. Hermanos, vamos al mundo a presentarles a Cristo. Nosotros no somos la salvación, nosotros no somos los especiales, nosotros solo son discípulos de Jesucristo y llevamos estas buenas nuevas de salvación. ¿A quién? Marcos 16, 15 y 16, ¿qué dice? Y les dijo, eso se lo deben de saber de memoria, y les dijo: id y predicad el evangelio a solo los mexicanos, porque los hondureños no valen. ¿A quién? A toda criatura. Si hablas en español, a los que hablan en español. Si hablas en inglés y español, habla con los americanos y los hispanos. Si hablas en chino, gracias a Dios, comunícalo con los chinitos. Con quien sea, con todo el mundo, a toda criatura. ¿Y qué pasa? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y sigue: mas el que no cree será o ya es condenado. El problema con el mundo que tenemos que entender y tratar de hacer que el mundo entienda, mire lo que dice Romanos 1:18. Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. La ira de Dios ya está puesta, hermanos. La ira de Dios, porque así dice el 16, el que no creere, Marcos 16, 15 y 16, el que no creere ya es condenado. Santo poder de Dios, ayuda al pueblo, Dios mío, ayúdanos, Dios mío. Ya es condenado. La ira de Dios ya está. Y Romanos 1:21. Mire lo que dice. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscura, en oscuridad y confusión. Así está el mundo ahorita. Se empiezan a inventar: yo tengo mi propio Dios, yo tengo la manera. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Hay poder en Cristo, ayúdanos, Dios. Eso no tiene sentido, hermanos. Yo le dije a mi mamá, un ejemplo es por decir, mi verdad es que me parió la hermana Areli. Eso es lo que yo creo, esa es mi verdad.
Eso no tiene sentido. Si mi madre, aunque yo la niegue, aunque yo no quiera que sea mi madre, si una persona dice esa no es mi madre, de todos modos sigue siendo su madre. La verdad es la verdad, no se puede cambiar y cada quien no puede tener su verdad. Si Carolina mira la camisa de Carlos y dice esa camisa es azul y yo digo que es roja, pero ella dice esa es mi verdad y esa, ¿qué? No trabaja así, no trabaja así las cosas. Hay un solo Dios, se llama Jesucristo. Hermana Lili. Por mucho que digan que son mujeres, eso es el problema que está sucediendo. Y esto es lo que pasa, que en el 21 nos aclara, es un ejemplo perfecto. ¿Qué es lo que pasa? En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, cuando el mundo empieza a hacer ideas falsas en contra de Dios, hay un resultado de eso. Si el mundo sigue en su necedad, si usted y yo seguimos en necedad, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un resultado. La mente les va a quedar en oscuridad y en confusión. Y es por eso que el mundo va de peor en peor y no va a mejorar, hermanos. El que le diga que, espérate un ratito, ya se va a poner bien las cosas. No, va a ir de peor en peor. Tenemos que cuidar de la familia, tenemos que cuidar de los esposos, de las esposas, de los hijos, de las hijas, de todos. Porque el mundo va de peor en peor. Y tenemos, lo difícil de esto, hermanos, es que tenemos la solución. Tenemos que salir. Está la solución, está la solución. La solución es Cristo. Regresemos a Juan, ya vamos a terminar, hermanos. Vemos Juan 1:38 otra vez. Perdón, ponme el 40. Vemos que aquí los discípulos lo siguieron a él. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de estos hombres. De Simón Pedro, era uno de estos hombres que siguieron, ¿verdad? Que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Y el 41. Andrés, no solo se quedaron con esto, no solo se quedaron con las buenas noticias. Juan les dijo, mira, ahí está el que te puede salvar. Lo siguieron, se fueron a él, pusieron su enfoque no en el hermano Josué, no en la pastora Blanca, no en el hermano Gerardo, porque todos tenemos defectos, sino que en Cristo. Los discípulos pusieron sus ojos en Cristo, lo siguieron y no se quedaron callados. Andrés, el 41 dice, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo. Qué hermoso es eso. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos dos enfoques. Los que se enfocan en uno mismo, los que se enfocan en las cosas de este mundo, los que se enfocan en el mensajero y los que se enfocan en Cristo. Porque vemos después, para terminar, Juan 6:68. Cristo está predicando, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero Cristo está predicando y son cosas difíciles, tanto que tenía discípulos, tenía seguidores y lo empiezan a dejar porque le dicen, creo que es el 60. Déjame ver, espérame. El 60, ponme el 60 y luego nos vamos a brincar al 68. Él estaba predicando cosas duras. Mire, dicen muchos, el 6:60, dicen muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? El 61. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo,
¿Acaso esto los ofende? Sigamos leyendo el 62. ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? El 63. Solo el Espíritu de vida, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Pero algunos de ustedes no me creen, sigue diciendo. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de esto, mira el 66, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó. De entre estos 12 estaba Pedro, ¿verdad? Al quien fue a hablar. ¿Ustedes también van a marchar? ¿Ustedes quieren ir también?, les pregunta. Y el 68 para terminar. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Simón Pedro, los discípulos entendieron: no hay nadie más que puede perdonar mis pecados. No hay nadie más que me puede poner en una relación correcta con Dios. No hay a quien yo pueda acudir que me pueda salvar el alma. El cuerpo de cada uno de nosotros está decayendo. Los que ya pasaron de 30 ya lo sienten, ya saben, ¿verdad? Los que van por 40, 50 y 60 más dan testimonio que el cuerpo empieza a pasar, ¿verdad? Pero el alma o se va con el Señor o será lanzada al lago de fuego. Hermanos, pongámonos de pie. Este mensaje es primeramente para nosotros y es para que nosotros nos la llevemos al mundo. No hay nadie más en este mundo. No se enfoque en mí, no se enfoque en la pastora, no se enfoque en los predicadores que miran en la tele. Enfóquese en Cristo. Él es la salvación. Oremos al Señor.